de la cámara. Empezaron. Ahí Tú sí. nos vas a poder ver a nosotros. Sí. 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 Y dependiendo de la calidad de la conexión, si se echa a perder un poco, uno habitualmente apaga la cámara, pero si está buena, uno no la Tú tenés apaga. muy buena conexión, ¿ah? Tenés un buen equipo, Jorge. ¿Ah? Sí, Tenés espero. buena conexión y buen computador, parece. Buena cámara. Espero, sí, espero. No, no le voy a hacer propaganda al computador que tengo. No tengo ningún auspicio, así que no voy a decir que tengo. Ya, Pati, yo creo que ahora ya se da inicio. Listo, Sí. ok. Perfecto. Hay un conteo abajo, ¿eh? Sí, Para ingresar por si acá. Ahí empezaron ya. ahí empiezan a entrar. Ya van 70. O sea, yo creo que vamos a pasar los 100 por lo menos. Y yo creo que sí. Ahí vamos a esperar unos 3, 4 minutos y ahí parto yo saludando. Así que el seminario empieza en 3 minutos más, a las 10:05, según mi reloj. Pero vamos a buscar un paso de agua, por si acaso. Si quieren, puedo colocar no sé, la imagen de mi presentación en relación al tema para que, como tema de entrada, digamos, para la gente que está esperando. O esperan hablar primero y la coloco después, como quieran. ¿No? Colócala bien, buena idea. Si ya vamos a partir, así que no la coloques porque va a hablar Jorge primero. Hablo yo Ya, y ok, Jorge. Sí. ok. Bien, vamos a dar inicio a esta presentación, a este foro titulado La economía de la complejidad y la política nacional del litio, cuyos expositores principales y a quienes saludamos hoy día son don Jaime Ale y don César Hidalgo. Y saludamos a todos quienes se están incorporando a esta reunión y vamos a dar unas pequeñas palabras de inicio de parte mía para proceder luego a
atender a este foro. El litio, qué duda cabe, es un tema que este último tiempo ha cobrado una gran importancia en el país, pero existen razones para la preocupación que ha generado. Por una parte, hay expertos que señalan que ya en el 2030 Chile va a estar produciendo solo el 10% de la demanda mundial, sin considerar el precio que a esa data debería haber bajado. Por otra parte, la Estrategia Nacional de Litio está hoy en día en el foco de la discusión y todo indica que va a tener dificultades para su implementación. La consecuencia que sigue de ello es que si Chile no crea las condiciones para que se generen las inversiones necesarias, estas se irán a otros países, como Australia, Argentina, entre otros, perdiendo las oportunidades importantes para los chilenos. Lo expresado es solo parte de la gran problemática que existe en la materia y fue la motivación para que el directorio del Instituto de Ingenieros de Chile decidiera convocar a este foro para colocar el tema en el centro de la discusión y ver si es posible sacar algunas conclusiones que ayuden a obtener respuestas para enriquecer las posibles soluciones a las dificultades que hoy se enfrentan. Como siempre, el instituto se hace cargo de presentar problemas que afecten al desarrollo nacional e intenta que las soluciones que eventualmente propongan nuestros profesionales invitados se enmarquen en el ámbito técnico profesional o se den las condiciones para que, en virtud de lo que expresen, sus propuestas se inserten en el marco señalado. Y ello es la aspiración que ha tenido nuestra institución desde el año de su fundación, por allá lejos, en el 1888. Nuestros expositores de hoy serán adecuadamente presentados por nuestro moderador, don Jorge Pedrals, quien saludamos también, de manera que a mí solo me resta agradecer que hayan aceptado esta invitación y a nuestros numerosos invitados por asistir a este foro. Les recuerdo que al final de este foro aparecerá una brevísima encuesta de evaluación de la calidad de este evento. Les pedimos que la puedan responder porque siempre esta información nos ayuda a seguir mejorando. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Antes de presentar a nuestros expositores, voy a hacer una breve introducción respecto del tema del litio. Y para eso voy a aprovechar una iniciativa que tuvo el Colegio de Ingenieros el año 2022, en la cual preparó un libro que se llama Los Ingenieros y la Constitución, que es un libro que está disponible en las librerías electrónicas y en otros lugares. Y este libro es el trabajo que hizo un equipo de distintos profesionales que, entre otros temas, estudió el tema de la minería para hacer una recomendación al trabajo que se hizo el año pasado respecto al tema de la Constitución, cómo considerar el tema de la minería en la Constitución. Y haciendo un poco de historia, en el año 1979 se declaró el litio de interés nacional, restringiendo entonces desde esa fecha la constitución de pertenencias mineras en el tema del litio, conforme ocurre con todas las otras sustancias minerales que hay en Chile. Quedó la Corfo, Enami, Codelco y unos pocos privados con la posibilidad de explotar litio en Chile. Después de 1979, los nuevos intereses en la explotación del litio podrían ser hechos solo a través de contratos especiales de operación, los que se han tramitado a través de Corfo a lo largo de los años. A la fecha hay 2 contratos de arrendamiento en el Salar de Atacama, Albemarle y Soquimich, venciendo el primero el 2043 y el segundo el 2030, existiendo producción de esas empresas, sin que Codelco y Enami hasta la fecha, después de todos estos años, hayan avanzado en la explotación del litio. ¿Qué dice este documento del Colegio de Ingenieros? Recomienda remover el litio como sustancia estratégica no susceptible de concesión, incorporándolo como una sustancia concesible a privados y al Estado, con el fin de promover las inversiones necesarias a futuro. Los argumentos eran básicamente 2. Por un lado, para generar mayor inversión en el sector, la que en realidad no ha ocurrido entonces desde esa fecha, y también adoptar los mismos procedimientos que existen para las concesiones mineras, que son mucho más robustos, que implican la tramitación de las propiedades mineras en los tribunales de justicia, lo cual pone barreras altas a la entrada de la corrupción, un tema no de menor importancia.
Sobre agregar mayor valor agregado a la industria minera en general y en particular a la industria del litio, muchas cosas se han dicho en Chile, desde no exportar concentrado de cobre, sino que llevar el cobre a un valor agregado de cátodo. Algunos incluso han planteado que deberíamos fabricar parte de componentes de camiones mineros si somos tan importantes en el cobre, y otros dicen que deberíamos participar en la fabricación de baterías de litio. Sobre eso es lo que vamos a conversar hoy día con nuestros dos invitados, con Jaime Alé y César Hidalgo. Jaime, voy a presentar a Jaime primero va a hacer la presentación Jaime y luego la va a hacer César. Jaime es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile, ejecutivo de empresas nacionales e internacionales en el campo de las tecnologías de la información, uno de los fundadores del Centro de Innovación del Litio en la Universidad de Chile, actualmente consultor independiente y presidente de ESK Consulting. La presentación de Jaime se llama La Política Nacional del Litio y es una pregunta, ¿abre una ventana de oportunidades para el país? Por su parte, César es doctorado en física de la Universidad de Notre Dame y licenciado en física de la Universidad Católica de Chile. Es director del Center for Collective Learning de la Universidad de Toulouse y está vinculado a las universidades de Manchester y Harvard. Es autor y coautor de los libros The Atlas of the Economic Complexity, también de How Humans Judge Machines y Why Information Grows, y su presentación va a ser una aplicación de la economía de la complejidad a la economía chilena. Les vamos a dar 25 minutos a cada uno de los presentadores. Yo les voy a avisar cuando lleven 20 minutos para que puedan hacer un cierre adecuado. Las personas asistentes pueden hacer todas las preguntas que quieran en las preguntas y respuestas de Zoom, a las cuales César y Jaime van a tener acceso. Y al término de la presentación de César, yo voy a volver a retomar este panel y vamos a tratar de dar respuesta a las consultas que se hayan hecho. Así que adelante, Jaime, con tus 25 minutos. Muchas gracias. Sí. ¿Se ve bien la pantalla, la imagen? Perfecto. Ok. Bueno, primero quiero agradecer al instituto y particularmente a Silvana y a Jorge como los principales directivos del mismo que me invitaron a participar en esta presentación como telonero de nuestra superstar que viene después, que yo tampoco lo conocía y la verdad para mí es un honor también participar en algún seminario con César, así que espero con ansia la presentación de él también. Así que me voy a ir a mi propio dominio y voy a hablarles sobre la Estrategia Nacional del Litio. Para no perder el tiempo, comenzaré como sigue. Esta portada que hay aquí, lo que ustedes ven, es básicamente lo que está oficialmente mostrado por parte del Estado como portada del documento oficial de lo que se denomina Estrategia Nacional del Litio. Al principio se llamaba Política del Litio, pero Política Nacional del Litio, después le cambiaron el nombre de Estrategia. Ahora, ¿qué hay detrás de esta estrategia? Es lo que vamos a tratar de desnudar en los próximos pasos, en las próximas conversaciones. El resumen que tiene el documento oficial es el que ustedes ven acá. Tiene dos títulos importantes. Chile tiene una oportunidad histórica, Chile tiene litio, Chile tiene, bueno, un mejor futuro para las familias. Y respecto a la colaboración pública-privada. Yo quiero destacar algunas cosas de esto que creo que nos van a dar una pista de lo que se pretende hacer o se pretendía hacer con este trabajo, ¿ya? Primero, dicen que el objetivo es aumentar las riquezas para el país, lo cual tiene sentido. Esta es una estrategia que no tiene un objetivo concreto. Solamente son como ideas fuerza. Normalmente las estrategias apuntan a una meta
primero, y luego la estrategia es cómo se llega a esa meta. Lo segundo, dice que es necesario incorporar capital, tecnologías y agregación de valor en armonía con las comunidades, y el desarrollo de la industria del litio será liderado por el Estado e involucrará al sector privado en todo el proceso productivo, con tal propósito. Ese es como el objetivo, ¿ya? Y claramente este es un objetivo, a mi juicio, bastante dogmático, porque asume una serie de cosas que vamos a ver a continuación en relación al conocimiento o a la capacidad que tiene el Estado para liderar una industria que ya existe, que está operando con bastante éxito a nivel global, y el riesgo que tenemos de que el Estado lo lidere. Y luego finalmente dicen es que el Estado pondrá una visión estratégica de largo plazo en todo el ciclo productivo, ¿ya? Y habla desde la exploración hasta la agregación de valor, regulaciones, reinversión, etcétera. Y por su parte los privados aportarán la plata, o sea, capital, innovación tecnológica y redes. O sea, está súper claro, si ustedes ven esos puntos, qué es lo que se pretende, y no es, a mi juicio, esta declaración sutil, es bastante obvia, que esta es una decisión de tipo político que no tiene un fundamento técnico detrás, ¿ya? Porque es cierto, hay que agregar, aumentar la riqueza del país, al final todo esto se hace con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Se establece una hipótesis de que el Estado podría hacerlo mejor y que hoy día no se está haciendo bien. Esa es la hipótesis que está detrás de esto. Bien, para eso vamos, les voy a mostrar una serie de frases que probablemente ustedes han escuchado durante estos años, estos últimos años, ¿ya? Como dicen que las palabras crean realidades, en este caso todas estas frases de una u otra forma han ido creando un contexto de realidades falsas, a mi juicio, alrededor de la palabra litio, ¿ya? Y de tanto repetirlas y de tanto decirlas, empezaron a construir una realidad sobre la cual incluso se fundamenta esta política del litio, o esta estrategia del litio. Pero quiero decirles que más del 95% de estas frases son falsas, son mentiras, no son ciertas. Y eso es lo que vamos a analizar relacionado con esta política del litio. Bien. Primero, esta frase que se repite bastante: Chile, el litio es chileno, que Chile tiene que ser el dueño del litio, etcétera, etcétera, que la hemos repetido, está hasta en el programa de gobierno. Quiero decirles que esta es una falsedad del porte de un buque, porque primero el litio es de Chile, como dijo Jorge, en el gobierno militar se definió como no concesible por ley. Quizás el único producto minero que no es concesible. Por lo tanto, es difícil intentar estatizar o nacionalizar lo que ya es de Chile. En esta época se entregaron pertenencias a Corfo, Sal de Atacama, y nunca Corfo las explotó, sino que más bien desarrolló empresas, sociedades mixtas, que finalmente terminó arrendadas a privados con cuotas de explotación, que es lo que ocurre hasta el día de hoy, ¿ya? O sea, el Estado tuvo la oportunidad durante muchísimos años de hacerse cargo de que Codelco lo explotara, etcétera, pero no lo hizo, y fue una decisión del gobierno arrendarla a privados, que hoy día son los que operan esta explotación. Hace apenas 6 años, en el gobierno de la presidenta Bachelet, se renegociaron los contratos de arriendo con los dos incumbentes que hay, que son Albemarle y SQM, que implicaron unos enormes royalties y entregas además adicionales de fondos para la ciencia, comunidades, precios preferentes para socios del Estado, etcétera. Contratos muy, muy generosos con el Estado que, bueno, han beneficiado, como ustedes saben, en este año pasado, el año 2022, a Chile de una manera extraordinaria. Tan extraordinaria que superó los ingresos de toda la minería del cobre. Bien, siguiendo con el análisis, ¿ya? El segundo punto, algunos de los puntos que se menciona, es que el litio se extrae en forma precaria y que no hay valor agregado, ¿ya? Bueno, sobre esto hay toda una discusión.
Pero quiero mencionarles que el litio que produce Chile es un litio que se llama litio de calidad batería, que tiene un 99,9% de pureza, con una serie de variedades, más de 20 variedades de sabores, por así decirlo, de litio se venden a las empresas con distintos componentes, granularidad y un montón de detalles en grandes volúmenes que se usan directamente en la fabricación de baterías. Para producir este material que pasa desde el 5% de concentración a la salida de la explotación hasta el 99,9% es un proceso químico extremadamente sofisticado para obtener carbonato o hidróxido de litio grado batería, que ha significado grandes inversiones en refinería, y Chile vende toda su producción en este nivel, o sea, vende directamente a los fabricantes de baterías. A diferencia de Australia, por ejemplo, que vende un porcentaje importante de su producción a China, la cual hace la refinería en China. China no exporta tanto litio, sino que más bien el litio refinado lo produce para sus propios clientes, digamos, dentro de China. Pero ellos compran el material no refinado desde Australia principalmente. Entonces, para que tengan una idea de esto, hay solo 5 países que representan el 97% de la producción de litio para baterías en el mundo, que son Australia, Chile, China, Argentina y Estados Unidos, donde Argentina y Estados Unidos representan apenas el 5%. O sea, Chile, China y Australia son los 3 principales productores de litio calidad batería en el mundo. Llegar a eso no es fácil. Y crean que si fuera un producto precario y sin valor agregado, habrían muchos otros más y no tendríamos esta posición tan exageradamente buena para nuestro país. Por lo tanto, yo creo que el litio o las empresas de litio llegan al tope de su línea de producción, que es el producto más perfecto posible, ¿ya? Lo demás lo vamos a ver a continuación. Este otro es una frase bastante continua y va a ser un poco irónica y se la voy a dejar en realidad a César dando botes para que siga él con esta presentación, pero solo voy a tocar una lámina con esto. Y es que Chile debe aprovechar la oportunidad para ascender a través de la cadena, lo que se llama la cadena de valor del litio y producir, por ejemplo, baterías, ¿ya? Este eslogan que ustedes ven acá es el eslogan o un folleto de Corfo que viene repitiendo hace ya por lo menos 10 años, donde muestra algo que es bastante, ¿cómo decirle?, vendedor, pero bastante poco serio. Y es decir que si uno vende litio, y en vez de eso uno puede producir baterías, podría multiplicar por 8 el valor de las ventas. Obvio. Y si vendo autos, por 50. ¿No? En vez de vender 3 billones, cuando en ese tiempo se vendían 3 billones de dólares, podría vender 200 billones de dólares si fabricáramos la batería final en el auto eléctrico. Eso es cierto, pero sin embargo la cadena de valor tiene que ver con la utilidad y no con el valor del precio del producto. Yo pienso que en términos porcentuales hay mucha mayor utilidad hoy día en producir el litio en esa calidad que producir un auto. Como ustedes saben, el margen de un auto eléctrico no supera el 5 a 10%. Con respecto al litio, nosotros tenemos un margen bruto del orden del 100% directamente, o sea, el doble. Podemos vender el litio al doble del precio que nos cuesta. Por lo tanto, si hablamos aumentar la cadena de valor, es aumentar la productividad y por lo tanto las utilidades, el margen. Lo que debiéramos hacer es concentrarnos en producir más litio y si queremos entrar a otros negocios no hay problema, pero no achacarle al litio la obligación de pasar a otros negocios. Y les voy a hacer un solo ejemplo que es un poco irónico, pero que creo que es bastante decidor, ¿ya? Tomé a Costa de Marfil, ¿ya? Es un buen ejemplo. Costa de Marfil es el principal productor mundial de cacao, ¿ya?, del mundo. El cacao, como ustedes saben, se usa principalmente para producir chocolate. Sin embargo, los países que más chocolate exportan o importan son los países que se ven en el cuadro de abajo. Son Alemania, Bélgica. Esos son exportadores de chocolate e importadores de chocolate son los países que se ven acá.
qué diríamos si Costa de Marfil hiciera un cuadro como el que tengo yo a la izquierda, donde dijera, en vez de producir chocolate, en vez de producir cacao, si nosotros produjéramos chocolate fino y nos metemos en ese negocio, podríamos triplicar nuestra cantidad de facturación. Bueno, es como, probablemente lo veríamos como algo absurdo. Y básicamente no porque yo hago buena sal, voy a hacer buenas ensaladas. Yo creo que el dominio de nuestro negocio es el dominio de la minería del litio hasta el límite de su calidad, y luego de eso entramos a dominios distintos, que es lo que va a tocar César, lo cual, primero, no depende de que nosotros tengamos litio. Entrar al segundo dominio, que es fabricar, por ejemplo, incluso cátodos de batería, es un dominio distinto. Y segundo, tampoco tenemos ventajas comparativas, y si lo queremos hacer, lo podríamos hacer como lo hacen los que lo están haciendo hoy día, sin tener litio. Por lo tanto, este paso que parece como súper lógico de que yo voy a pasar de producir litio a producir celdas de batería, no tiene ningún sentido común hoy día, mirado desde esa perspectiva. Quizás si tuviéramos un mercado y mirándolo al revés, desde la perspectiva de tener un mercado de batería y armar una oferta interna, potenciando la industria, independiente del litio, podría ser otra cosa. Pero asignarle al litio la obligación de eso es absurdo. Bien, eso es lo que quería decir respecto de este tema. Por lo tanto, este es otro de los eslogans que se usan y que no son ciertos. Tercero, se supone que el litio sustituirá al cobre en Chile en el futuro. Eso es muy típico de nosotros, que somos personas que miramos bastante en base a lo que está ocurriendo en el tiempo real, digamos, y no vemos la historia, el pasado o los números hacia el futuro, las evidencias. Las evidencias son las siguientes. El volumen de venta de litio a nivel global para el 2030 superará los 3 millones de toneladas. El cobre se espera llegue a 30 millones de toneladas. Para empezar, estamos hablando de volúmenes distintos. Todavía no llegamos a vender a nivel mundial, no se llega a consumir 1 millón de toneladas de litio. Ya el cobre supera las 25 millones de toneladas. O sea, el crecimiento, el cobre se vende en otros volúmenes. El litio se usa poco, se usa en pequeñas cantidades. El récord del precio del litio llegó a un promedio de $55.000 por tonelada el año 2022, el año pasado. Sin embargo, se espera un precio de menos de 15.000 toneladas el año 2030. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ojo, el cobre se transaría el mismo año 2030, según las estimaciones que estuve revisando, a alrededor de unos $8.000 por tonelada. Si nosotros hacemos un cálculo muy simple, significaría que el año 2030 el litio representaría un negocio global de unos 45.000 millones de dólares contra 240.000 millones de dólares del cobre. Es decir, el cobre seguirá siendo una gran industria en volúmenes distintos, con complejidades también distintas en la minería de minerales, de materiales metálicos. El litio es no metálico, por eso son empresas químicas las que lo producen. Y eso significa sacar la siguiente conclusión. Es que primero, no sé si ustedes lo saben, pero las ventas de litio en Chile jamás superaron los 900 millones hasta el año pasado de dólares, en que saltaron a 8.000 millones de dólares. Esta cifra no se volverá a lograr hasta muchos años más o quizás nunca más en la historia. ¿Qué escenario está planteando la estrategia cuando dice Chile tenemos litio, vamos a ser ricos, hay que aprovecharlo y todo lo demás? ¿Qué va a pasar cuando la cifra baje de los 1.000 millones de dólares? ¿Se habría hecho esta estrategia si las ventas normales hubieran sido, como fue el año antepasado, de menos de 1.000 millones de dólares? En realidad fueron cerca de 600 millones de dólares. No hay una causa, más bien siguiendo el dinero, en que se crea toda esta parafernalia alrededor del litio. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque ese es el escenario del futuro. Bueno, siguiendo con mi presentación,
quiero también, hay una cantidad de confusiones respecto del litio que se mezclan palabras que quiero aclarar, que también generan dificultades, ¿ya? Primero, hay que distinguir en lo que son, bueno, lo saben muy bien la mayoría de las personas que están escuchando, hay una diferencia notable en lo que es las reservas y los recursos. Los recursos son materiales, por ejemplo, litio, que se sabe que existe, pero no está cuantificado y tampoco es explotable en términos económicos con rentable, digamos. Por ejemplo, el mar tiene gran cantidad de recursos de litio, sin embargo, es solamente un recurso, pero hoy día no es explotable porque no dan los números, básicamente. No es que técnicamente sea difícil, simplemente no dan los números, ¿ya? Es como ocurrió con el petróleo hasta que empezó a explotarse bajo el mar, pero al principio se sacaba de la superficie de la Tierra. Bueno, y las reservas de litio es aquel litio que sí está bajo, es un recurso que está ya evaluado y se sabe que se puede explotar rentablemente. Los países se dividen o se mide a través de normalmente un estándar que es la USG de Estados Unidos, cuántos recursos tienen, cuántas reservas tienen y cuánto producen. Yo creo que eso es importante para no confundir las cosas. En este cuadro que muestra en pocas imágenes lo que ocurre a nivel mundial, primero, para sorpresa nuestra, en el mundo hay solo 8 países que producen litio. 8 países en todo el mundo. Pero eso no significa que haya escasez de litio, ¿ya? Todo lo que está en forma achurada en este cuadro, todo esto que está achurado, son países que tienen recursos, pero no reservas. Por ejemplo, Bolivia, que acaba de anunciar adjudicar una licitación, no se considera que tiene recursos, perdón, reservas, solamente recursos. Bolivia no exporta litio ni produce litio, no ha producido ni un gramo de litio. Mal podríamos armar un triángulo del litio para armar un cartel con un país que no produce litio, ¿ya? Ahora, claramente, si ustedes ven la relación entre los recursos y las reservas, Chile es uno de los países que mayor aprovecha sus recursos. Se considera que Chile tiene el orden de 10 millones de toneladas de recursos, pero tiene reservas muy parecidas. Casi todas sus reservas son recursos. Y la producción es muy alta en relación a sus recursos y a sus reservas, y ocupa, bueno, un lugar importante en el mundo. Otros países, como se ve ahí, están operando y explotando el litio. Sin embargo, se considera que hay 89 millones de toneladas, acuérdense que las reservas son 22 millones, hay 89 millones de toneladas identificadas como recursos de litio, ¿ya? Lo cual aparece aquí detallado, y cualquiera de estos países puede pasar a transformar estos recursos en reservas y luego empezar a producir. Sin embargo, lo importante de entender en esto es que el recurso es para pasado mañana, transformarlo en un producto. La reserva es para mañana y la producción es para hoy. Eso se alinea con lo que les dije antes, que los precios son de hoy, pero uno tiene que mirar los precios de mañana y de pasado mañana para entender cómo hacer el negocio en el futuro. Para solamente ajustar la temporalidad en nuestro objetivo de país. Otro eslogan que aparece también en la política del litio es que la tecnología de extracción directa permitirá acelerar la producción. Bueno, la tecnología de extracción directa, para los que no sepan, es una manera, el litio se extrae en un proceso bastante artesanal que es a través de piscinas, pero es bastante sofisticado desde el punto de vista científico, ¿ya? Ha tomado muchos años llegar a la sofisticación de producir el litio, sacar el litio de los salares a través de una serie de piscinas y por métodos químicos, ir decantando el material que está en el compuesto de sal hasta llegar a producir el litio. El proceso dura aproximadamente un año, ya desde que se llena la primera piscina hasta que se extrae finalmente el litio en la última de ellas. Es un proceso bastante sofisticado, pero que tiene un montón de ciencia, es bastante complejo.
Entonces lo que se dijo es que, bueno, ¿por qué mejor en vez de eso no pescamos la salmuera directamente, la metemos en una máquina y que a través de filtro extraiga directamente el litro bajo presión, como un filtro de agua cuando uno prepara una ensalada, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que se llama una metodología de extracción directa. Y Chile, los que crearon la política o los que escribieron la política, colocaron esto como una condición para operar en Chile. O sea, en Chile se va a operar con esta tecnología, lo cual a mi juicio es un desconocimiento, a mi juicio, en relación a cómo se deben hacer las cosas en un proyecto de ingeniería. Nunca un país debe exigir una tecnología o una marca. A lo Jaime, más tiene, perdón, 5 minutos. ok. Bueno, voy a seguir avanzando. Es que me estás contando el tiempo que tú te tomaste también. ¿Ah? Sí. Ya, está bien, pero voy a avanzar rápido. Bueno, siguiendo adelante, también el litio debe ser explotado por una empresa del Estado asociada con un privado. Este es un modelo donde analicé el año 2022, donde se ve que el fisco obtuvo 4.600 millones de dólares. Este es el balance simplificado de SQM. 4.300 millones de dólares, de los cuales 1.300 fueron por impuestos y 3.000 millones por el arriendo, lo cual es un resultado extraordinario, donde el Estado no tomó ningún riesgo. Lo que se está proponiendo hoy día, en el mismo modelo de propiedad, donde el Estado participa en un 51%, y aplicando ese modelo a los resultados del año pasado, Chile hubiera obtenido un poco más, pero se hubiera recibido principalmente a través de impuestos, ya que al ser más del 1% dueño de la propiedad, no hubiera podido cobrar el arriendo y tendría que haber obtenido impuestos como cualquier inversionista. El tema es, ¿por qué cambiar esto por esto? No hay ninguna definición analítica, porque al final esta es una voluntad de participar en el negocio como parte de la decisión, pero el resultado económico, que es lo que nos interesa al resto del país, no mejora para nada. De hecho, quizás en el caso de la empresa privada, una parte de las utilidades se reparten. En el caso del fisco, como lo hace hoy día con Codelco, probablemente exigiría que el 100% o el 90% de las utilidades se distribuyeran para recibir el dinero. Por lo tanto, encuentro que esto no tiene ninguna ventaja respecto a estos otros desde el punto de vista técnico. Hay un estudio que va a salir pronto del profesor Gustavo Lago, donde evalúa ese modelo en varios escenarios. Y hay que tener en cuenta que el precio del litio va a caer a menos de $20.000 en el corto plazo. Lo otro es que el litio debe usarse para crear ciencia y tecnología. Quiero decirles que el Estado, o sea, hay una cuenta bancaria hoy día en que hay más de 50 millones de dólares que están siendo mensualmente entregados por las empresas justamente para esto, y que el Estado de Chile no ha sido capaz de usarlo en los últimos años, desde que se empezó a ingresar este dinero. Incluso el famoso Instituto de Tecnologías Limpias, que es con el cual se iba a financiar este dinero, aún no va a comenzar a operar hasta 1 año, 2 años más. Y por otro lado, se piensa crear ahora un instituto del litio, pero este dinero está congelado y es dinero nuestro que estaba destinado justamente a esto. 50 millones de dólares para nosotros es mucho dinero. No es posible saltarse 5 años con 50 millones de dólares almacenados en un banco sin poderse tocar. Tesla va a invertir en Chile, esto es anecdótico, pero esta es una foto de Elon Musk en Chile con su novia de ese entonces, el año 2017, carreteando, básicamente carreteando, que dio el inicio de una serie de especulaciones que duran hasta el día de hoy, donde dicen que Elon Musk va a invertir en Chile, y la verdad que la frase de Elon Musk es súper simple. Dice: no nos interesa la producción de litio, hay mucho litio en el mundo, nos interesa sí la refinería de litio, porque eso es lo que está trancando el mercado. Y Chile es uno de los principales refinadores del mundo. Por último, y para ir cerrando esta presentación, los chilenos estarían interesados en asociarse en Chile y aportar con tecnología. Para eso solo relato lo que dice la presidenta de BID Estados Unidos, que acaba de firmar un contrato con Chile para producir material de valor agregado, donde dice, una entrevista a ella donde dice, estamos buscando oportunidades a nivel mundial,
dijo desde Santiago, así que África y Chile, también Argentina, nos gustaría participar en todos los países que tienen reservas de litio para reservar el futuro. Básicamente, esta es una posición geopolítica y China no tiene ningún interés de fabricar tecnología o valor agregado en Chile. De hecho, dice claramente que ellos no van a fabricar baterías, celdas de litio, ni siquiera baterías, celdas de litio en estos países. Bien, por lo tanto, esta es una posición geopolítica de Chile que está tomando territorios que son importantes para tener reservas de ellos y no de terceros países que puedan ser afectados políticamente. Por otro lado, se dice que el litio va a ser sustituido por baterías de sodio, ¿ya? Lo cual también, bueno, les doy un link a una columna mía, pero básicamente también es una falsedad, ¿ya? La misma compañía que anunció las baterías de sodio anunció las baterías de estado sólido de litio, es decir, KTL, que es la empresa más grande de baterías del mundo, va a producir baterías de todos los sabores, de todos los tamaños para quien lo necesite. Pero los autos van a seguir usando baterías de litio, sin duda, hasta por lo menos los próximos 10 años, pasando a la siguiente generación de baterías. El sentido común, por lo tanto, que yo haría si uno quiere hacer una política del litio es básicamente lo que se puede hacer hoy día. Primero me concentraría en lo que están produciendo hoy día. Las nuevas inversiones van a aparecer en 10 años más, por lo tanto, para efectos del precio hay que concentrarse en el precio actual, aumentar el plazo del contrato actual para SQM, aumentar la cuota a cambio de exigir inversión en crecer rápidamente la operación y la refinería al doble de lo actual en los próximos 4 años, exigir mejores condiciones medioambientales como parte del nuevo contrato y eventualmente mejorar las condiciones económicas en el margen. Nada más. No, jamás me hubiera metido en el negocio ni decirles que quiero participar como socio de ellos. Yo creo que SQM aceptaría esto, ampliaría el contrato y tendríamos inversiones ahora para que en los próximos 4 años podamos duplicar la producción de litio, que es lo que realmente necesitamos que hagan con nuestro dinero, repito, en nuestro dinero, y lo hagan más valioso para nuestro país. Bueno, y termino mi presentación con la garganta exigida, ¿ya? Con estas palabras, ¿ya? Que son bastante obvias, ¿ya? Y me despido con esto y muchas gracias por el tiempo que me han dado. Y perdonen si me pasé unos 3 minutos. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Muy clara tu presentación. Han llegado varias preguntas en el chat, las vamos a hacer al final. Algunas las he ido aclarando en la medida que he podido yo. La diferencia entre recursos y reservas, que es una cosa que uno aprende en la universidad. Y ahora dejo con ustedes a César. Adelante, César. Hola, muchas gracias Jorge y muchas gracias Jaime. Para mí, de hecho, esto es muy interesante porque también aprendo yo mucho. Este mes cumplo 19 años fuera de Chile y entiendo que existe una conversación sobre este tema, pero realmente no participo de manera tan cercana. Entonces esto me ayuda mucho a entender un poco dónde está la conversación, cuáles son los distintos argumentos que se están intercambiando, etc. Así que lo que voy a hacer yo va a ser quizás un poquito más alejado, ¿ya? Voy a hablar de la complejidad económica y el litio, no con un conocimiento íntimo de la política ni de los procesos, sino que desde una perspectiva quizás un poquito más matemática y abstracta. Y esto es partiendo con estos temas de la complejidad económica, que de manera simple es el uso del aprendizaje de máquinas o estos métodos de data science como la teoría de redes, aplicados a data sobre la geografía de las actividades económicas y redes económicas para poder predecir, entender y explicar las trayectorias de desarrollo. ¿Ya? Entonces lo que tenemos acá básicamente es un cambio metodológico donde hay una pregunta que es eterna, es esta pregunta de entender las dinámicas de desarrollo de los países, de las regiones, pero lo que tenemos son cambios tecnológicos a partir de data más desagregada y de métodos que nos permiten trabajar con esa data más desagregada para poder entender mejor estas trayectorias. Pero ¿por qué necesitamos el aprendizaje de máquinas? Y la razón por la que necesitamos el aprendizaje de máquinas es porque los factores de producción y en particular el conocimiento son muy específicos, son no fungibles, ¿no es cierto? Cuando uno va a la universidad hay muchas carreras distintas, ¿ya? Y de hecho cuando uno se especializa empieza a entender de que en el mundo el conocimiento puede llegar a ser demasiado específico, ¿ya? En biología, por ejemplo, ¿no es cierto? El conocimiento puede ser tan específico que hay conferencias enteras dedicadas a un receptor de una cierta proteína, ¿ya? Y así.
Entonces, este conocimiento que nosotros tenemos, del cual se genera el mundo, se genera la economía, por el hecho de ser no fungible, no se puede agregar fácilmente, ¿no es cierto? Están estas partes que no son intercambiables. Tú no puedes cambiar a un cirujano por un pianista o por un peluquero. Ya todo el conocimiento es específico y lo que necesitamos es una matemática que nos permita trabajar con estas partes que no son intercambiables, ¿ya? Y esto es básicamente lo que está ocurriendo durante los últimos 10 años. Entonces, si ustedes han estado usando ChatGPT, ChatGPT es una tecnología que permite generar texto, y la razón por qué esta tecnología puede generar texto, ¿no es cierto?, es porque tiene una manera de predecir las palabras que siguen a continuación de una cierta frase o oración. Y esta tecnología funciona porque toma una representación del mundo que no es una representación agregada. Entonces, si ChatGPT se dedicara a asignar las palabras a estas distintas categorías, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de ese análisis morfosintáctico que uno hacía en la escuela? A los verbos, los adjetivos, etcétera. Básicamente podríamos generar oraciones que serían gramáticamente correctas, pero que no tendrían sentido, porque juntar un sustantivo con un verbo y con un adjetivo en general no va a hacer mucho sentido. Las palabras tienen un significado que va más allá de estas categorías agregadas. Y lo que estos algoritmos de aprendizaje de máquina hacen es que desarrollan representaciones donde la identidad de estos elementos no se pierde. Ya no tenemos agregación, ¿no? Las palabras no son solo un verbo o un sustantivo o un adjetivo, sino que tienen una representación en un espacio vectorial donde preservan su identidad, y eso nos permite capturar de forma matemática lo que nosotros llamamos significado, ¿no es cierto? En una oración, si yo cambio la palabra perro por la palabra Dios, es una oración muy distinta, ¿ya? Pero realmente cambié solo un sustantivo por otro. En una representación más detallada, soy capaz de capturar esos cambios de significado. Estos algoritmos también funcionan porque saben cómo conectar estas palabras, cómo prestarle atención a ciertas palabras en una oración para entender el significado de las otras. Y esto es parte de los grandes avances que nos ayudaron a desarrollar estos modelos de máquina. Now, ¿por qué es tan interesante esto? Porque realmente este es un problema que matemáticamente es muy difícil, no es un problema trivial. Si nosotros tomáramos un diccionario de 10.000 palabras, lo podemos poner en un vector, ¿no es cierto?, de 10.000 filas, y eso es bastante simple. Pero ahora imagínate que queremos empezar no solo a aprender palabras, sino que queremos ver pares de palabras. ¿Qué palabras ocurren con otras? Ahora, bueno, tenemos que hacer 10.000 por 10.000, eso ya son 100 millones de pares. Y es un poquito más grande, ¿ya? Si queremos hacer tríos de palabras, si queremos hacer grupos de 4 palabras, 5 palabras. Cuando llegamos a 20 palabras, que no es una oración extremadamente larga, ¿ya? Tenemos 10 a la 80 combinaciones posibles. Eso es más que la cantidad de partículas en el universo, similar en tamaño. Entonces, lo que esto tiene de gracia es de que básicamente los matemáticos y los ingenieros de la computación han descubierto manera de aproximar estas funciones que nunca podríamos aproximar de forma bruta, ¿ya?, usando estas redes neuronales. Aproximar una función que realmente, si es que uno la expandiera completamente, sería más grande que lo que uno podría almacenar con todos los átomos del universo, ¿ya? Y en economía tenemos un problema más o menos similar, de que por muchos años hemos tomado descripciones de la economía que se basan en agregaciones, donde perdemos la identidad de los elementos, ¿no es cierto? Entonces tenemos manufactura, tenemos agricultura, tenemos productos que son intensivos en capital o intensivos en trabajo, ¿ya? Pero estas agregaciones son como los verbos, como los sustantivos, son cosas a las que estas cosas se pueden agregar, pero no son lo que realmente están hechas, ¿no es cierto? No tienen el significado. Y la idea acá es que básicamente, así como podemos contar el número de veces que una palabra ocurre en una oración, o en un párrafo, o en un texto, ¿ya?, podemos también contar cómo las actividades económicas ocurren en las distintas geografías para generar representaciones que preservan ese significado, ¿ya? Y esto es lo que es básicamente la complejidad económica, es la aplicación de estas ideas que nos ayudan a generar, por ejemplo, lenguaje en un contexto de aprendizaje de máquina aplicado al texto, a el desarrollo económico, donde en vez de tener párrafos tenemos economías, y en vez de tener palabras tenemos quizás productos, industrias, tecnologías, etc. Entonces tenemos estas representaciones mucho más detalladas, donde cada producto, cada industria, cada tecnología tiene una representación única,
y en un contexto sobre las otras tecnologías. Así como en el uso de palabras sabemos que el té y el café son similares porque ocurren con la palabra tomar o desayuno, ¿ya? Podemos saber que quizás dos productos son similares porque tienden a coocurrir en las economías, ¿ya? Y hay dos métodos principales en esta área del conocimiento. Uno es el relatedness o la afinidad, como me gusta traducir en español, y lo otro son los índices de complejidad. La afinidad es básicamente una medida de la distancia entre el conocimiento que existe en una economía y una cierta actividad económica, ¿no es cierto? ¿Qué tan lejos está Chile del litio? ¿O qué tan lejos está Chile de las baterías de litio? ¿O qué tan lejos está Chile de los automóviles eléctricos, etcétera? ¿Ya? Y se basa en el uso de sistemas de recomendación similares a los que Netflix o Amazon usa para recomendar libros o para recomendar películas. Y este es un principio que es bastante general. Durante los últimos 10 años esto se ha demostrado como un principio válido para un gran número de actividades distintas, para productos, para industrias, para publicaciones, para patentes, y también un gran número de escalas geográficas. Entonces esto no es solo para los países, sino que es para las regiones, para las ciudades, etc. Entonces es un principio general de cómo se desarrollan las economías. Y la otra idea es la idea de la complejidad económica. Este es el uso de métodos que reducen la dimensionalidad de la estructura productiva para generar estas medidas de sofisticación de las economías o de los productos, y que están validadas porque básicamente son medidas que nos ayudan a predecir o explicar variables macroeconómicas importantes como diferencias en el crecimiento económico, diferencias en los niveles de desigualdad entre los países y diferencias en las emisiones. Ahí pongo algunas de las referencias, pero realmente hay docenas y docenas de referencias que han validado este indicador. Entonces, ¿dónde está Chile en esta representación? Acá tenemos el espacio de producto y tenemos en colores los productos que Chile está especializado en el año 2021. Entonces vemos ahí arriba, ¿no es cierto? Hay un clúster de cobre, después vemos en rojo, están todos los productos forestales, ¿no es cierto? Ahí quizás estaría la novena región, la octava región. Después tenemos la parte con la fruta y con el vino, abajo en amarillo y en verde tenemos el clúster de pesca, y después al lado izquierdo de la pantalla de ustedes hay una parte de carbonatos que esa sí está un poquito más conectada a la industria química, y también está la parte de mineral de hierro. Y nosotros podemos pasar de esta representación donde vemos la especialización, ¿no es cierto? El país está especializado o no en una actividad, a una representación donde mostramos la afinidad. Entonces este es un mapa ahora donde están los productos, y si es que el color es más amarillo, más cálido, ¿ya? Estos son productos que aunque Chile no haga, tiene mayor probabilidad de hacer, y si los colores son más oscuros, son productos donde Chile tendría la menor probabilidad de entrar, ¿no es cierto? Son más difíciles de entrar, ¿ya? Ahora, en lo que es complejidad económica, acá tenemos el ranking de complejidad económica para el año 2021, y vemos que Chile está en el lugar 74, tiene un valor de menos 0.22, ese valor es interpretable, quiere decir que estamos 0.22 desviaciones estándar abajo de la media del conjunto de países al que se aplica la media. Y vemos, por ejemplo, ahí la matriz productiva de Chile con el cobre refinado, la fruta, etcétera. Y vemos, por ejemplo, ahí Albania. Albania es un país, ¿no es cierto?, exporta electricidad, exporta ciertos minerales, exporta también distintos elementos de vestuario. O vemos Marruecos. Marruecos es un país que también exporta, por ejemplo, fertilizantes químicos, pero tiene una industria automotriz, por ejemplo, que ha estado creciendo bastante en los últimos años. De hecho, utilizando esa conexión que tienen con Francia, pero también es una economía que, desde un punto de vista de complejidad, a pesar de que las estructuras son distintas, se agregan a un valor similar. Y lo que podemos hacer después es poner estas dos variables juntas, ¿no es cierto? Entonces podemos tener en el eje X una medida de afinidad, que nos dice qué tan fácil es entrar o salir de una actividad, y en el eje Y tenemos una medida de complejidad, que es una medida básicamente del valor o la sofisticación de la actividad económica. Y acá vemos la especialización de Chile cuando los colores están saturados, y vemos en transparencia todos los productos en los que Chile no está especializado. Entonces acá podemos ver inmediatamente varias cosas, ¿no es cierto? Podemos ver, por ejemplo, que si nos vamos a la izquierda, a los productos de menor afinidad, hay un clúster verde allá abajo, que son todos los productos de vestuario, y esos no son atractivos para Chile, ¿no es cierto? Porque son productos de relativamente baja afinidad o afinidad intermedia, pero de baja complejidad. La complejidad de Chile es la línea punteada que vemos así.
Entonces lo que queremos hacer es básicamente ser capaces de movernos hacia arriba en la complejidad, pero teniendo en cuenta los límites de la afinidad, ¿ya? Teniendo en cuenta de que no es fácil entrar a cualquier actividad económica y que estos cambios dependen del camino en el que está. Este mismo diagrama también se puede hacer al revés. En vez de hacerlo para productos desde la perspectiva de un país, uno lo puede hacer para un producto y ahora los puntos, en vez de ser actividades, son países. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los motores de ignición a partir de chispa y vemos los países que están especializados en esa actividad: Hungría, Japón, Austria, Estados Unidos, Singapur, pero también vemos que hay otros países que, por ejemplo, como China, que tienen una gran afinidad y que serían países que, por ejemplo, podrían entrar a esta actividad económica, o Turquía también tiene una alta afinidad a esa actividad económica, a pesar de que no están especializados aún en ella. ¿Bien? Entonces, ¿cómo llevamos estas ideas a un contexto de estrategia? ¿Ya? Y este es un paper que salió, de hecho, esta semana, sobre las implicaciones de la complejidad económica, que lo que hacemos acá es tratamos de poner estas ideas en un marco de 4 preguntas. Son las 4 Ws en inglés: what, when, where and who, pero en español no sería el qué, el cuándo, el dónde y el quién. Entonces, el qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Es básicamente a dónde vamos a apuntar, cuáles son las industrias o actividades económicas que nos gustaría desarrollar en el futuro o que nos vamos a querer especializar. Y lo que el qué te provee con estos diagramas de afinidad y complejidad, o en este caso, por ejemplo, también tenemos de afinidad y desigualdad o afinidad y emisiones, es que nos muestra de que hay distintos países que están en situaciones bastante distintas. En la columna izquierda tienen Angola, y es un país donde todos los productos que le quedan cerca son productos de baja complejidad, pero en la columna derecha tiene Singapur. Singapur es un país donde los productos que le quedan cerca son todos productos de alta complejidad, ¿ya? Entonces, lo que esto nos ayuda a entender no es qué es lo que deberíamos hacer, sino que dónde estamos parados, ¿cierto? Para poder hacer estrategia hay que saber un poco cuál es el mapa y hacia dónde sopla el viento, ¿ya? Y un poco esa es la metáfora que me gusta usar acá, que de cierta manera estos métodos no te están diciendo qué hacer, sino que te están diciendo básicamente qué tan difícil es hacer algo, ¿no? Pero si tú quieres ir a favor del viento o quieres ir en contra del viento, es algo que realmente es una decisión normativa que es distinta a la inercia que te muestran estas alternativas, ¿ya? Entonces uno se puede empezar a preguntar en qué momento, ¿no es cierto?, vamos a ir navegando con el viento a favor, el viento en contra, ¿ya? Y si queremos ir con el viento en contra, porque muchas veces tenemos que ir a un lugar que no es el que llegaríamos naturalmente, ¿cómo lo hacemos? Y acá es donde entran las otras 3 W. Entonces la siguiente W es el cuándo, ¿ya? Uno tiene un país o una economía que va pasando por un proceso de desarrollo, y uno se pregunta, bueno, ¿tengo que siempre concentrarme en lo que ya sé hacer o en las actividades afines? ¿O en algunos momentos me conviene tratar de desafiar la afinidad y entrar a actividades que son menos afines, ¿ya? ¿Hay algún argumento matemático para esto? Y la verdad es que sí. Nosotros demostramos en el 2018 que entrar solo a actividades afines es matemáticamente subóptimo. Entonces voy a tratar de contarles esta historia con una figurita. Imagínense que acá esta red muy simple es el espacio de productos del mundo, donde hay un país que está especializado en ese nodo rojo y ahora tiene que ver de entrar a otras actividades, y la probabilidad de que sean exitosos depende de esta afinidad. Entonces, por ejemplo, esa actividad que está en rosado ahí es una actividad que tiene una afinidad de 1/3 porque hay uno de los 3 productos relacionados a ella que ya existen en esta economía. La actividad central tiene una afinidad mucho menor, de 1 dividido en 10, porque básicamente, ¿no es cierto?, está relacionada a muchas actividades, de las cuales solo una es una actividad a la cual esta economía ha entrado. Entonces, podemos tomar distintos caminos, ¿no es cierto? Podemos tratar de maximizar la afinidad a cada paso, y eso es decir, vamos a tomar un camino por arriba, donde vamos a irnos a la segura siempre, ¿ya? Y por el camino de abajo, en vez de tratar de irnos a la segura siempre, vamos a tratar de hacer algo un poquito más estratégico, que es minimizar el tiempo total que nos llevaría a diversificarnos. Y en el primer paso, básicamente, tenemos la misma solución. Saltamos al nodo siguiente, ahora tenemos 2 productos en la economía, y tenemos que elegir nuevamente si es que vamos al siguiente producto que queda en el borde o vamos al producto central.
Ahora la afinidad al producto central cambió, creció, ya no es 1/10, sino que es 1/5. Y cuando ya haces eso de nuevo, cuando ya llegas a saltar al tercer producto, la afinidad de ese nodo central ahora pasa a ser 3/10. Es menor que la del siguiente nodo en la circunferencia, ¿no es cierto? 3/10 es menor que 1/3, pero no es tanto menor que 1/3. Entonces, si es que uno maximiza la afinidad, si es que uno se va a la segura en el camino de arriba, lo que va a ocurrir es que, claro, uno va a saltar al siguiente nodo que queda en el borde, ¿ya? Pero no va a incrementar la probabilidad de entrar en todos los otros nodos en el futuro. Entonces, si es que uno va por el camino de abajo, uno corre un riesgo un poco mayor, ¿no es cierto? Está entrando un producto que tiene menor afinidad, tiene menor probabilidad de éxito, pero es que si uno es exitoso en ese salto, lo que ocurriría acá en este modelo es de que uno se desacelera en un momento, pero esa desaceleración va a generar capacidades que van a acelerar la economía en el futuro, porque ahora van a haber spillovers que no existen cuando uno va por el camino de arriba. ¿Ya? Y esto lo que implica es que básicamente cuando tenemos una economía que va cambiando su nivel de complejidad, hay un problema de portafolio acá, donde tenemos un portafolio de inversión y esa inversión tiene que considerar actividades relacionadas y actividades no relacionadas, ¿no es cierto? Vamos a irnos a la segura en algunas cosas, pero de repente vamos a tomar riesgos. Y la cantidad de riesgos que tenemos que tomar no es uniforme a través del proceso de desarrollo, sino que es máximo a un nivel de complejidad mediano o más o menos alto, ¿ya? Y eso uno lo puede ir viendo de manera empírica o también usando modelos simplificados como el que le mostré anterior. Entonces, lo que tenemos acá es que, bueno, cuando estamos pensando ahora en la diversificación y el desarrollo de Chile, la pregunta no es solo si es que tenemos que entrar a actividades relacionadas o no, sino que dónde estamos en el proceso de desarrollo y qué tanto riesgo debemos tomar dado nuestro nivel de desarrollo actual. La siguiente W es el dónde, porque al final el conocimiento en general viene de alguna parte, ¿ya? Nosotros en Chile no somos un país que haya estado en el borde de la creación del conocimiento, ¿no es cierto? En Chile yo no conozco, por ejemplo, hoy si es que hay muchos esfuerzos para replicar los superconductores que supuestamente han descubierto en Corea, pero sí hay esfuerzos para reproducir eso, ¿no es cierto?, en China, en Estados Unidos, en Corea, ¿ya? Y por ende, el conocimiento que nosotros adquirimos llega muchas veces de alguna parte, y eso es algo que está muy documentado en la literatura económica, de que el conocimiento es algo que se esparce geográficamente, se esparce a través de las redes sociales, ¿ya? Es algo que está condicionado bastante por la geografía. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos la complejidad económica en el tiempo, acá en el año 98 y en el año 2021, y nos concentramos en México, nos vemos que México en el año 98, por ejemplo, no tenía una complejidad económica tan alta, pero México es vecino de Estados Unidos, está integrado a esa cadena de valor, y esa complejidad económica fue creciendo en el tiempo. Y vemos esa transformación económica de México, ¿no es cierto? México fue transformando su economía en parte porque tiene esa fortuna geográfica de estar ubicado al costado de Estados Unidos. Camerún no tiene esa fortuna geográfica porque los vecinos no tienen esa capacidad productiva que Estados Unidos tiene. En Europa del Este y en Europa Occidental hay una historia más o menos similar, ¿no es cierto? Yo estoy ahora en Budapest hoy día, ¿ya? Y acá también tienen una industria basada en el automóvil, lo mismo en Eslovaquia, que está muy integrada al sector automotriz de Alemania, ¿ya? Y de hecho en México nosotros incluso vemos esto de manera bastante clara cuando vemos la complejidad económica por estado. Acá tenemos la complejidad económica de los estados mexicanos y vemos que el norte de México, ¿ya?, que el que está cerca de Estados Unidos, ¿no es cierto?, es donde todo este conocimiento se ha desparramado, ¿ya?, y es el que tiene una actividad económica sofisticada, tiene un índice de complejidad económica alto en comparación incluso quizás a distintos países del mundo. Y en el sur, estados como Guerrero, ¿ya?, tiene una complejidad económica muy baja y una economía que no tiene, por así decirlo, las capacidades que existen en Nuevo León o en Monterrey. En Nuevo León y Monterrey, lo que quizás no les sorprende fue elegido para desarrollar una planta automotriz Tesla, y cuando nosotros vimos los datos de México que tenemos en la plataforma Data México, cuando salió esa noticia de que estaban viendo de invertir en México, nos salía que Nuevo León era el mejor lugar para esa planta, simplemente porque ya el sector automotriz en Nuevo León está muy desarrollado, el sector eléctrico.
Ahora uno podrá decir, mira, el espacio... 5 minutos, César. Gracias, Jorge. El espacio es algo que no se puede doblar, es básicamente algo imposible, pero realmente el espacio sí cambia en el tiempo cuando cambian las tecnologías de transporte y las tecnologías de comunicación. Y eso es algo que nosotros también hemos estudiado en el pasado, con un ejemplo basado en el desarrollo de los trenes de alta velocidad en China, donde el desarrollo de los trenes de alta velocidad ayuda a este proceso de difusión de conocimiento y aprendizaje. Es decir, que el espacio físico no es algo fijo, porque realmente lo que importa son los tiempos de viaje, y esos tiempos de viaje sí cambian a medida que se va transformando la tecnología. Finalmente tenemos el quién, muy brevemente. Esto es sobre los agentes que ayudan a desarrollar estas actividades, ¿ya? Y acá lo que está muy bien documentado en la literatura es la idea de que en general los extranjeros son los mejores agentes para hacer diversificación no relacionada, diversificación no afín. Acá un ejemplo de un paper de Ernest Migueles y Andrea Morrison. Básicamente tenemos la diversificación en el espacio de tecnología, usando información de patente. Vemos, por ejemplo, en la segunda columna de la tabla de regresión que la afinidad importa mucho, ¿no es cierto? Este es el principio de relatedness, ¿ya? Pero vemos después que 2 filas más abajo hay un término de interacción entre relatedness y si es que el inventor es un inmigrante, y ese coeficiente es negativo, lo que nos quiere decir que los inmigrantes en este caso son capaces de saltar más lejos que los locales. Los locales son muy buenos a mantener las ventajas comparativas que existen, pero los inmigrantes traen conocimiento que ayuda a desafiar este principio del relacionamiento, principio de la afinidad. Los inmigrantes, de hecho, nos ayudan a ir como en contra del viento cuando estamos navegando, usando la metáfora anterior. Y el litio y Chile, para terminar, ¿ya? Acá tenemos los exportadores e importadores de litio. Este es para el año 2021, ¿no es cierto? Como sabemos y nos contó Jaime, Chile es un gran exportador de litio. En este caso tenemos los carbonatos, ¿ya? Y cuando vemos data más reciente, ahora tenemos una serie de tiempo que llega hasta abril del 2023, vemos que en el 2022, ¿no es cierto?, se dispararon las exportaciones, ¿ya? Exportaciones que quizás eran de 100 millones al mes durante el año 2021, superaron el billón en algún momento durante abril del 2022. Pero ahora ya van cayendo, ¿ya? Y ahora, ¿no es cierto?, están llegando a un nivel que no es ese del PIC, sino que algo intermedio. Pero aún así el litio, si lo comparamos, por ejemplo, ahora con el cobre, ¿ya? Ahora alineé los gráficos, cosa de que el eje Y coincida, ¿ya? Es ciertamente mucho más pequeño. Incluso en ese pico solo alcanzaba a rozar el valor de las exportaciones del cobre. Y si vemos las baterías, ¿no es cierto?, el cobre también queda chico. Acá la línea roja no es Chile, sino que es China, que ha ido creciendo mucho en ese mercado, tanto en la exportación de baterías como en la exportación de los vehículos. Y estos son los exportadores de baterías. Es un mapa muy distinto al de los exportadores de litio, ¿no es cierto? Tenemos China, Corea del Sur, Japón, Polonia, Alemania, Hungría, Malasia, Estados Unidos, la República Checa, etc. Entonces, ¿qué tan lejos le quedan las baterías de litio a Chile? Bueno, le quedan bastante lejos. Este es un mapa de afinidad, ¿ya? Y complejidad para las baterías, ¿ya? Y vemos, claro, que tenemos países, ¿no es cierto?, como China, que tienen una gran afinidad. Después tenemos otros países quizás como Taiwán, Tailandia, Suecia, Dinamarca, Hungría, que tienen la posibilidad de entrar a este mercado, y Chile sería un país al que desarrollar las baterías le sería difícil. Ahora, esto no quiere decir de que Chile no tenga que seguir intentando desarrollar actividades de mayor valor agregado o diversificar y sofisticar su economía, pero lo que quiere decir es que hay que pensarlo de una manera más estratégica y no tan inocente. No quiere decir de que el litio lleva a las baterías, porque básicamente el conocimiento de las baterías y el conocimiento del litio quedan en partes distintas de este espacio de productos, ¿bien? Entonces hay una desconexión acá, a pesar de que la intención se entiende y es positiva, ¿ya? Les iba a contar un poco qué es lo que era nuevo en esta área. Quizás brevemente, lo único que les cuento es de que estos índices de complejidad económica lo hemos estado tratando de mejorar. Hay un paper reciente con 2 estudiantes míos, Víctor Stoikovsky y Philippe Koch. Uno de los problemas que estos índices tienen es que tienden a favorecer economías integradas a las cadenas de valores de vecinos sofisticados, y lo que hicimos fue expandir este índice más allá de la data de comercio, a incluir data de patentes, a incluir data de papers, investigación,
y eso nos ayuda a desarrollar índices que corrigen estos sesgos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un país como Australia o Nueva Zelanda no les va muy bien en el índice de complejidad económica basado en productos, porque las exportaciones que ellos se especializan son exportaciones de países que quedan muy lejos de los mercados globales, ¿no es cierto? Países como México y la República Checa les va muy bien, pero cuando consideramos la tecnología tenemos el sesgo opuesto, cuando consideramos la investigación tenemos el sesgo opuesto, y el resultado es que básicamente cuando ahora hacemos un índice de complejidad económica multidimensional, combinamos comercio, tecnología y también investigación, tenemos mejores predicciones y mejor manera de explicar el crecimiento económico, la desigualdad y las emisiones, ¿ya? Por lo que seguimos avanzando esta tecnología. La complejidad económica es el uso del aprendizaje máquina para entender las trayectorias de desarrollo, nos ayuda a entender el pasado, nos ayuda a entender el futuro, siempre y cuando nos tomemos en serio la idea de que la identidad de los elementos involucrados en el análisis no puede ser ignorada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos expositores, a Jaime y César, dos presentaciones extraordinarias que nos dejan pensando. Y para tratar de estructurar un poco las preguntas, voy a juntar varias preguntas y se las voy a hacer primero a Jaime. Y Jaime, además, si tú quieres redondear algo más que se te puede haber quedado en el tintero, podrías aprovechar. Entonces, nos quedan, yo te diría, 20 minutos de foro, de acuerdo a lo que habíamos programado inicialmente. Una consulta tiene que ver con el tema que define la política nacional del litio respecto de los sistemas de extracción de litio. Entonces, alguien pregunta, Sally Vendersky pregunta, ¿cómo conjugar la extracción del litio por evaporación con el tema medioambiental? Esa es una pregunta. Después hay otra pregunta que yo la encuentro bien interesante y yo voy a avanzar un poquitito en la respuesta. Juan Rayo nos pregunta, nos dice el ejemplo del cobre. El cobre, triplicamos, cuadruplicamos la producción de cobre desde 1971, 72 en adelante. ¿Por qué no lo mismo pensar con el litio? Entonces, también desarrolla la Jaime, pero yo aprovecho de decir, bueno, quizás si el litio no hubiera sido definido como estratégico y se hubiera dejado como concesible, quizás habría tenido la misma evolución que el cobre. El cobre no fue estratégico, se desarrolló, el litio fue definido estratégico y no se desarrolló hasta el día de hoy, estando las mismas empresas, Enami y Codelco, vinculadas al litio, a la propiedad del litio desde esa fecha. Eso diría yo, para empezar, Jaime, esas dos consultas, la de Sally y la de Juan respecto de qué pasó, que no pasó lo mismo con el cobre, con el litio. Bueno, gracias. Voy a tratar de ser bastante breve, ¿ya? Bueno, respecto a la pregunta de Sally, yo creo que es posible conjugar la extracción con el medio ambiente, entendiendo ciertas premisas y también no siendo ingenuo, por así decirlo, en relación a lo que significa la minería, ¿ya? Por definición, ¿ya? La minería es una industria que ataca a la naturaleza, por definición. Nadie me puede decir que la dinamita que se coloca en Codelco, que se colocaba en el hoyo de Chuquicamata y que era parte de un espectáculo, y uno se coloca en una terraza para mirar la explosión de mediodía donde se echan, que hace una tremenda explosión de dinamita para seguir aumentando la búsqueda de cobre, no es destructiva. Por lo tanto, la minería, por definición, estamos extrayendo un producto que no es renovable, que es escaso, y por lo tanto la minería, por definición, genera problemas con el medio ambiente. El problema no es no hacerlo, el problema es cuáles son los límites y las condiciones de borde que coloca el Estado para que sea tolerable, aceptando que va a haber daño. Y en este caso, la responsabilidad del Estado justamente es definir quiénes pueden hacerlo, los que cumplen las normas, las normativas, así de simple. Y las normativas pueden ser muy rígidas o poco rígidas, y bueno, creo que
la extracción de litio hoy día tiene algunos problemas, obviamente, de medio ambiente, pero están dentro del nivel de tolerancia que se acepta en el mundo y por lo tanto es legal, por así decirlo, hacerlo. La otra opción es no hacerlo, bueno, y pagar el costo de no hacerlo, es así de simple, ¿ya? Pero sí se puede conjugar con las condiciones de borde que tienen que colocar los países para hacer cualquier actividad económica. Eso en cualquier actividad económica, ¿ya? Así funciona la sociedad. Y en relación al tema del desarrollo de la industria del litio, la verdad que el litio no se ha desarrollado principalmente porque el Estado, que era el dueño, como tú dijiste, y estoy de acuerdo, nunca se preocupó de él. Hasta no hace más de 10 años, prácticamente el Estado no recibía casi ningún beneficio de la explotación de los arriendos. Habían contratos absolutamente diversos. Acuérdate que el litio además, la nacionalización del litio no partió por una decisión política, sino que partió porque supuestamente el litio iba a ser utilizado para la fusión nuclear en los años de la Guerra Fría, y se escuchó esta noticia, y yo lo sé de primera fuente, de personas que estuvieron en el momento en que se definió esta cosa, y yo sé que fue una llamada telefónica del director ¿cómo se llama?, del Instituto de Energía Nuclear en Chile, que llamó a última hora y dijo, oye, incluyan el litio también, porque saben que es bueno colocarlo como estratégico, porque hoy día está pensándose que se va a usar en la fusión nuclear. Y lo colocaron y quedó en este estado, que lo amarró durante muchos años. Por otro lado, el litio siempre era un material barato y fácil de vender, hasta que aparecieron los autos eléctricos. O sea, hay una situación y una relación de hechos, pero Chile no lo ha hecho tan mal. No se olviden que Chile tiene una de las 3 empresas más grandes del mundo, lo cual debiera ser un orgullo para nosotros, ¿ya?, del litio, reconocida a nivel global, y que somos el segundo productor más grande de litio del mundo, lo cual también, por lejos, digamos, lo cual también es un orgullo, sé que se ha hecho bien. El problema no es eso, es cómo aprovechar, a propósito de lo que decía César, esa mismo, en qué podríamos ser potencialmente buenos para desarrollar, y en general yo creo que hay bondades sobre la industria del litio que podrían aprovecharse incluso en otros países, y conocimiento que se ha desarrollado acá. No se olvide que, por ejemplo, CQM es socio también en Australia de una exploración de litio en otro tipo y también tiene una empresa en China, también en la parte de refinería. Por lo tanto, quizás podría ser interesante, hay industrias interesantes asociadas a eso, a mi juicio. Gracias, Jaime. En síntesis, es como lo del perro del hortelano. Cuidamos tanto el litio al declararlo como estratégico que lo cuidamos tanto que no se desarrolló. Entonces, si uno quisiera hacer una analogía con la industria del cobre, que era un poco la recomendación que hacía el Colegio de Ingenieros, y uno quiere hacer una analogía con la industria del cobre, es hagámosle una sustancia concesible, de tal manera de que los privados puedan ingresar con todas las regulaciones ambientales, técnicas, económicas, de royalty, etcétera, etcétera, de tal manera de que se sumen nuevas fuerzas a empujar esta industria. Y ahí yo enlazo con una pregunta, con la pregunta que le quiero hacer a César, y a mí me gusta mucho el tema de la complejidad. De hecho, tratando de emular a César, escribí un libro que se llama Sociedad y Complejidad, bueno, y una forma de abordar la complejidad es tratar de simplificarla. Entonces yo voy a tratar de simplificar una pregunta, porque acá, y de hecho hay una pregunta dentro del chat que dice que, bueno, y vamos a seguir picando piedras, ¿ah? Como diciendo, oye, y somos picapiedra, claro, la minería es mucho más que picapiedra, porque la industria del litio, Jaime no tuvo tiempo de desarrollarla, pero todo el desarrollo químico que existe, proceso, es muy, muy, muy grande, y en la industria del cobre también. Entonces, ¿cómo? Porque a mí me queda muy claro que uno puede tener mapas o a través del análisis que tú haces, César, uno puede generar mapas o potenciales trayectorias, ¿no es cierto? Que es lo que tú nos definiste con todos estos puntos. Entonces,
Mi pregunta tiene relación también con que en Chile en los últimos 2 o 3 años nos hemos visto a través de los diarios, estamos leyendo mucho sobre la política nacional del litio, la política nacional del hidrógeno verde, la política nacional, y estamos definiendo políticas nacionales respecto de el hidrógeno verde, que también se ha hablado de que va a reemplazar al cobre en el futuro. Entonces, la pregunta tiene relación con cómo logramos motivar o generar reacciones entre la sociedad chilena, los empresarios, para que de alguna manera esas trayectorias que están escondidas, porque para hacer estas políticas nacionales del litio y del hidrógeno verde, nadie ha mirado los mapas que tú has hecho y no los han tenido como una consideración para determinar esos mapas. Entonces, ¿cómo podemos canalizar en nuestra sociedad una trayectoria que no solo se apoye en ese tipo de mapas, sino que también se apoye en las capacidades de las personas? Tú hacías ver una cosa súper interesante respecto de locales versus inmigrantes. Los inmigrantes desafían más las reglas, vienen con otras ideas y son capaces de mirar cosas que nosotros no estamos viendo. Los locales vamos donde el vecino y usamos los mismos nodos de siempre. Entonces, ¿cómo crees tú que una sociedad como la chilena, que está con profundas discusiones, entre ellas la constitucional, cómo crees tú que podemos buscar en los mismos actores de la sociedad el que entre todos encontremos esas trayectorias potenciales que tenemos como país? Que tú también dijiste que el dónde no es intrascendente, o sea, ser vecino de México evidentemente genera oportunidades muy distintas, o ser vecino de China o de Corea evidentemente genera oportunidades distintas. Entonces, ¿cómo lo canalizamos desde el punto de vista de la sociedad, de las personas, esta discusión? Gracias, Jorge. Mira, varias cosas, pues, ¿no es cierto? Es una pregunta con muchas partes. Una, quizás para abrir la conversación, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Jaime, excepto con una cosa, ¿ya? Voy a discrepar en una cosa, ¿ya? Y que es algo que en verdad me toca escuchar mucho cuando participo en eventos en Chile, pero no tanto en otras partes. Y es sobre el argumento de la ganancia o el profit. Pues estoy de acuerdo que sí, que una industria como la del litio, por ejemplo, puede tener un margen muy bueno, y hay otras industrias que no tienen un margen tan bueno. Pero como emprendedor yo mismo, ¿no es cierto? Tengo una empresa de 30 personas y todo eso que hemos ido creciendo en el tiempo y he participado mucho en ecosistemas de emprendimiento. La utilidad o la ganancia en general no es todo lo que se busca en el emprendimiento o en la empresa, porque muchas veces uno puede, por ejemplo, tener un sector donde el margen es menor, pero los salarios son mayores, o la intensidad de conocimiento es mayor, y hay un cierto beneficio que ocurre dentro de esa empresa, dentro de esa comunidad de personas que participa, que va más allá de esa utilidad que queda, ¿no es cierto?, al margen. Entonces, en ese contexto, lo que me ha costado es desafiar a quizás como el empresariado chileno que busque esas actividades que tengan ese otro tipo de retornos, ¿no es cierto? Muchas veces en Estados Unidos, muchos de los empresarios no compiten por el margen, compiten por el crecimiento, compiten por tener liderazgo en una cierta tecnología, compiten por una cierta reputación en un cierto espacio que va más allá de tener una empresa con alto margen. Y si uno se va al extremo de los márgenes, Amazon ha ido perdiendo plata toda su vida porque el negocio ha sido crecer la empresa, no generar un margen. Entonces, esa idea de usar el margen como argumento es algo que escucho casi siempre solo en Chile, y que es un argumento muy en contra de tomar riesgos porque reduce la dimensionalidad de lo que es la actividad empresarial mucho, ¿ya? Te doy otro ejemplo, más allá del margen, que la pregunta, ¿no es cierto?, si uno se pone un gorro así como bien pragmático economista, ¿por qué hay restaurantes en el mundo? ¿Ya? Los restaurantes son un pésimo negocio porque no tienen un upside asimétrico, ¿no es cierto? Uno no podría tener un restaurante, uno nunca va a ganar 1000x, o, ¿no es cierto?, no va a tener nunca ese multiplicador en un restaurante, porque es un servicio, ¿ya? Pero bueno, hay gente que quizás lo que le gusta es levantarse todos los días
y que la gente a la que le sirvió el plato le guste y se sienta contento. Entonces, hay un cierto aspecto de humanidad, ¿no es cierto? Como el que tú hablas, Jorge, que puede ser incluso más ambicioso, que puede ser no solo social, sino que ambicioso desde un punto de vista de un liderazgo tecnológico o de competencia dentro de la sociedad misma, que va más allá de ese margen y que se busca también a través de la actividad económica. Entonces, para mí, esa parte es una que creo que es importante, porque mucho de lo que quizás podríamos hacer en este espacio, sí, no va por las baterías de litio, pero podría ser quizás en aspectos de desarrollo de software o de ciberseguridad. Pueden haber muchos champions. Y ahora, con eso te contesto la segunda parte de la pregunta, que es cuando nosotros desarrollamos todas estas técnicas y tecnologías, lo que estamos viendo es una visión muy agregada de un mapa que está resumiendo flujos de conocimiento que ya ocurrieron y que de cierta manera se expresan en esta data, ¿ya? Pero esos flujos de conocimiento en general son catalizados muchas veces por personas, ¿ya? Y acá en Europa me ha tocado vivir bastante eso, porque tanto en Francia como en Hungría, que es donde tengo mis 2 laboratorios ahora, parte del rol importante que cumplo es de que les ayudo a atraer a personas extranjeras, porque a ellos les cuesta mucho atraer personas extranjeras. Y acá en Hungría hemos contratado ahora gente de Macedonia, de Italia, de China, que vienen a trabajar porque básicamente están metidos en el tema que yo estoy metido y quieren trabajar en un laboratorio bajo mi dirección. Y eso a la universidad le costaba mucho cuando abrían postulaciones así, porque no son universidades prestigiosas como Harvard o MIT, donde gente postula de todo el mundo. Entonces, por un lado, también tenemos esta otra cosa que hay que ir identificando champions e ir apostando en estos champions que van a generar una estela alrededor de ellos, ya que nos va a llevar a estos nuevos espacios y que quizás nos deberíamos preocupar de invertir y seguir. Somos una sociedad quizás muy conservadora en esa inversión, y lo entiendo. Si uno tiene una posibilidad de ganarse un 11% asegurado, ¿por qué hacer otra cosa? ¿Cachai? Pero creo que hay muchas sociedades que han descubierto que hay razones para hacer otras cosas que no sea el 11% asegurado. Bueno, hemos recibido muchas otras consultas, ¿ah? Lo que hacemos habitualmente es tomamos las preguntas, las compartimos con los expositores. Si es que hay alguna capacidad de responder algunas de ellas, las respondemos, pero sí quiero anunciar que vamos a hacer otro foro en que nos vamos a centrar en el tema más bien tecnológico de la producción de litio, y con eso yo creo que vamos a responder varias de las preguntas. Alguien ha sido una alusión a que los precios del litio recién empezaron a ser más altos a contar del año 2020. Claro, desde el año 2020, cuando empezaron a ser más altos, han pasado 23 años de posibilidad de desarrollar cosas en las que Chile no se movió en eso. O sea, faltaban actores que estuvieran sentados al lado del litio viendo cuáles son las conexiones que menciona César. Es decir, si yo estoy acá arriba y aquí hay litio, ¿dónde están las conexiones que puedo desarrollar? Faltaron esos actores. Como el Estado estaba con esa propiedad, faltaron actores y faltó dinamismo, diría yo. Yo les dejo un par de minutos a cada uno de los expositores para que puedan cerrar la presentación, y después vamos a pasarle el mando a nuestra presidenta para que cierre finalmente la presentación. Así que, Jaime, para que aproveche de despedirte, y después tú, César, y después dejamos a Silvana. Bueno, yo quiero aprovechar de despedirme y también responder la diferencia que tiene César conmigo respecto al tema de la cadena de valor, ¿ya? En realidad, yo creo, yo soy un gran admirador de la innovación tecnológica y la innovación industrial. De hecho, fui el director del Centro de Innovación de la Universidad de Chile, de OpenBOCHEF. Fui el creador y el director durante muchos años, y tuve una aceleradora. Y nosotros medíamos los proyectos de innovación agregando una variable, no solo el margen, por supuesto, sino también la complejidad. Y la complejidad del producto, lo que significa, básicamente lo que agrega es una barrera de entrada para la competencia. O sea, cuando uno hace cohetes, sabe que no van a poder competir mucho porque es muy complejo. Y por lo tanto, no es un tema de precios, sino que empieza a ser un tema de conocimientos y valor del producto. En el caso que yo menciono, además yo mismo fui emprendedor complejo. Yo tuve la primera compañía de internet en Chile, y también fundé la primera compañía de baterías en Chile,
donde desarrollamos unos módulos de baterías. Bueno, hay todo un tema, y hasta apareció en Mercurio. ¿Qué pasó con Edivac, la primera compañía de baterías en Chile, digamos? O sea, creo mucho en la complejidad, es parte de mi esencia como ingeniero, pero la palabra cadena de valor la uso en términos muy estrictos desde el punto de vista de la tecnología, ¿ya? Yo creo que no existe, para pasar de producir litio a pasar a producir batería, no existe el concepto cadena de valor, como una escalera que uno va escalando paso a paso, y por lo tanto yo avanzo del litio a las baterías y aumento el valor. La verdad que tú aumentas la complejidad y eso probablemente te va a hacer entrar a otro mercado mucho más sofisticado, con mejores sueldos, donde los productos van a ser más caros y probablemente vas a entrar en un mundo donde mucho menos gente va a poder competir contigo, como sí va a ocurrir con el litio en los próximos años cuando aparezcan 40 países más que van a producir litio. ¿Ya? Eso quería aclararlo más. Y gracias. No, súper de acuerdo con Jaime. Gracias por compartir tu experiencia, tu historia y de hecho se nota que tienes mucho orgullo de todos esos emprendimientos y todo ese proceso, y estoy de acuerdo contigo que en el litio no hay una cadena de valor, es un salto discontinuo desde el litio a la batería, ¿ya? De hecho, la cadena de valor de la batería viene por otro lado. Acá en Hungría están apostando a las baterías eléctricas para vehículos porque tienen el sector automotriz y de partes muy desarrollado. Entonces, básicamente van de ese lado. No tienen el mineral, pero eso lo van a importar. Pero lo que sí tienen es muchas personas con muchos años de experiencia trabajando, construyendo partes para la BMW, para Audi, para un montón de Bosch, etc. Entonces, estoy de acuerdo 100% con eso y de hecho me alegra mucho que hayas contado esa historia porque básicamente era a lo que yo iba, ese como ese orgullo que de repente uno quiere hacer cosas que va más allá que tener un cierto motivo para levantarse en las mañanas y creo que eso es importante, que de repente pensar en términos solo pecuniarios nos quita eso y no quiere decir que esas cosas estén en conflicto, se pueden reconciliar. Fantástico, muchísimas gracias, César. Presidenta, en sus manos. Muchas gracias César, muchas gracias Jaime, muchas gracias Jorge por tu acción de moderación. Creíamos que este foro nos iba a dar muchas respuestas y la verdad es que nos abrió muchas preguntas, y creo que ese es el gran valor de estas interacciones, que es poder ir cada vez haciéndonos más preguntas, porque es donde realmente ahí podemos seguir avanzando en la búsqueda de la respuesta en la medida de lo posible. Creo que es relevante poder ir avanzando como país en que la toma de decisiones sea con la mayor información, la mayor mirada de todas las variables. Obviamente, estas situaciones, estos análisis tan complejos, es muy probable que no tienen una sola y única solución ni la verdad absoluta, pero el poder ir acercándonos un poco a tomar decisiones que tengan en consideración los impactos y la interacción de todas las variables, ojalá que podamos hacer un pasito en ese nivel y que este tipo de reuniones puedan aportar también en ese camino y en esa dirección como país y como sociedad completa. Me llamó mucho la atención que el tema de la migración, cómo la migración impacta positivamente en miradas distintas, ¿ah? Así que muchísimas gracias Jaime por darnos tu visión, tu mirada, de no tragarnos las frases, esas frases que por tanto repetirse creemos que son la verdad. Muchas gracias César por darnos esta mirada de análisis estratégico sistematizado que realmente puede aportarnos a tomar decisiones que a veces no parecen tan obvias. Así que queremos agradecer y
Y recordamos, tal como lo hizo Mauro hace poco, recordar que está abierta la encuesta y que nos interesa muchísimo poder conocer la opinión también del evento. Las preguntas se les van a enviar a los expositores, porque siempre las preguntas son una de las partes esenciales de estas reuniones, porque quedan ustedes también con muchas cosas para seguir pensando, y lo que más ayuda es seguir pensando. Muchas gracias, nos vemos entonces en la próxima reunión que Jorge ya se comprometió a organizar sobre esta temática en una mirada más tecnológica. Así que hasta luego, nos vemos. Gracias Chao. a todos. ¿Ah? Gracias a todos.